Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Desarrollamos, ejecutamos y colaboramos con proyectos académicos, científicos y educativos en 23 países miembros. Integramos actividades con las sociedades y organizaciones científicas regionales y del resto del mundo, como la Sociedad Americana de Ecocardiografía, la Asociación Europea de Imágenes Cardíacas, la Asociación de Imagen Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Promovemos el intercambio científico permanente a través de becas y valores preferenciales para congresos y cursos nacionales e internacionales para nuestros socios. Reconocimiento al crecimiento académico como Fellow CICIAC, oportunidad de acreditación curricular a través del examen de ecocardiografía National Board Echocardiography. Planificamos y ejecutamos trabajos científicos y de investigaciones internacionales. Somos la imagen de las Américas. Muy buenas noches para todos en América Latina. De verdad que para mí es un verdadero placer poder estar aquí con todos en esta noche tan especial de webinar. Como presidente de CICIAC, me place dar la apertura a una serie de ciclo de webinars que vamos a emprender a partir de ahora a lo largo de todos estos meses, en la cual estaremos impartiendo conocimientos en todo el tema de la multiimagen cardíaca. Yo creo que toda América Latina unida en el tema de la multiimagen, mostrando toda esta producción científica con diferentes expertos en diferentes temas y tópicos que yo creo que son de absoluto interés para todos en América Latina. Vamos a estar a lo largo de todos estos meses con diferentes actividades de educación médica en CICIAC, a lo cual desde acá extiendo la invitación para que todos los que se dediquen al tema de la imagen cardíaca se unan con nosotros en CICIAC a participar en cada una de nuestras actividades que sin duda alguna van a ser de mucho provecho para todo lo que tiene que aportar la imagen, que sin duda alguna la imagen cardíaca está hoy en el contexto de todas las especialidades y ramas de la cardiología y sin duda alguna la imagen ha llegado para aportar en todo el tema de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todos los pacientes en cardiología. No me quiero extender más y quiero darle paso a quienes me acompañan en la noche de hoy y de verdad que es un verdadero privilegio tener dos grandes combatientes de CICIAC, grandes líderes en toda América Latina que sin duda alguna son referentes en cada una de las cosas que están haciendo. Creo que son ampliamente conocidos por todos, pero creo que para mí es un verdadero placer. Voy a darle paso a la doctora Suilma Vázquez, quien nos acompaña en este momento desde México y va a coordinar y a moderar esta excelente sesión con uno de los grandes líderes en un tema que yo creo que hemos venido creciendo, como es el tema de la cardiología del deporte. De manera que, Suilma, adelante y gracias por estar con nosotros y gracias por estar acompañando todo este tema de CICIAC en esta apuesta tan importante de nuestro webinar que arrancamos en esta noche de hoy. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. La verdad es que no me queda más que agradecer la gentileza y la cordial invitación de nuestro ahora presidente de nuestra querida CICIAC, el doctor Jaime Rodríguez. Me honra poder coordinar este primer webinar que se inaugura en esta nueva, pues en este nuevo ciclo de webinars que iniciarán a partir de ahora. Y bueno, creo que no podemos abrir mejor que con un tema que ocupa uno de los grandes apartados en la cardiología, que afortunadamente ha tomado mucha relevancia y viene siendo todo esto del límite fisiológico del ejercicio, la adaptación cardiovascular de nuestros deportistas, cuándo encender, cuándo hay que buscar banderas rojas, red flags, y eso es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos a un gran exponente en el tema,
Tenemos al doctor Sebastián Wolf, conocido por todos nosotros. Quien no lo conozca, bueno, Seba es cardiólogo, es ecocardiografista, es un gran amigo, es el coordinador ex coordinador, bueno, y exdirector del capítulo de fisiología del ejercicio en CISIAC, y bueno, actual eh, este, tutor, digamos, líder de nuestro libro que saldrá a continuación de Fisiología del Ejercicio en ANCAM. Nos va a hacer el favor, Sebastián, de hablar de esta nueva obra literaria que va a salir en breve. Así que muchas gracias, Seba, por hablar de un tema importantísimo, creo, para todos nosotros. Sebastián nos va a hablar de los límites fisiológicos del ejercicio, de la adaptación cardiovascular del deportista, cuando nosotros, cardiólogos que nos dedicamos a la imagen o no, debemos de encender las banderas, las alarmas o de buscar banderas rojas en este grupo de pacientes. Así que bueno, muchas gracias, Seba. Gracias a todos por estar conectados. Vemos ya casi 150 asistentes, así que bienvenidos todos. Gracias, Seba. Muchísimas gracias, Wilma, Jaime, por la presentación. La verdad que es un honor, un orgullo inmenso poder iniciar esta serie de webinars. Así que estoy sumamente agradecido por la invitación y felicitaciones a todo el equipo por este trabajo. Espero que los subtítulos estén funcionando de manera correcta. Pueden hacer preguntas a lo largo de la charla. Pueden ir dejando sus preguntas, sus sugerencias o algunas inquietudes a través del chat, y al finalizar la charla vamos a tener un espacio para poder discutirlas, para poder conversar de los distintos temas. Sin extenderme mucho más, voy a compartir mi pantalla. Solamente les pido que me confirmen si se ve correctamente la pantalla. Se ve perfecto. Bueno, espectacular. Entonces, vamos a arrancar con este primer webinar sobre el límite fisiológico de adaptación cardiovascular del deportista, cuándo encender las alarmas. Em, Además de la discusión durante esta charla, están abiertas los canales de comunicación. Será un placer poder responder o conversar con aquellos interesados sobre algún tema que tengan interés, o alguna pregunta que quede colgada después de la charla a través de los correos electrónicos o cualquier vía de comunicación. Antes que nada, para introducirnos en el tema, todos los médicos que hacemos cardiología del ejercicio siempre tenemos en cuenta qué población estamos evaluando a la hora de evaluar un paciente o un deportista dentro del consultorio. Un grupo de población es la población infantil, menos de 12 años, cuando el deporte es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los chicos, y justamente el crecimiento de ellos va a estar muy vinculado a que sea saludable siempre que haya deporte, siempre que haya actividad física para todos ellos. Y ahí es cuando nosotros vamos a estimular la actividad física, vamos a dar las recomendaciones, vamos a hacer las sugerencias con los padres sobre la importancia que tiene hacer actividad física en esta edad. Otro grupo poblacional muy diferente es aquel paciente como el que vemos ahí arriba a la derecha. Nosotros nos gusta llamarlo Manolo. Probablemente Manolo era muy deportista hasta los 20, 25 años, después se casa, después empieza a trabajar más horas de lo que él quisiera, y empieza a acumular factores de riesgo cardiovasculares, y los fines de semana agarra la bicicleta para intentar de ayudar al control farmacológico, a las pastillitas que estás tomando para controlar su presión arterial, su diabetes, sus problemas de colesterol, con actividad física. Y también es una persona que nosotros como cardiólogos del ejercicio vamos a evaluar y vamos a tener en cuenta. Pero hoy nos vamos a concentrar en este grupo de población, que son aquellos deportistas competitivos de alta exigencia, que entrenan más de 10 horas semanales por lo general, con un objetivo determinado, un entrenamiento programado. Y son estos los deportistas que van a hacer modificaciones a nivel de múltiples órganos y sistemas para adaptar su cuerpo
al alto rendimiento, ¿no es cierto? Porque el alto rendimiento lleva a un consumo de oxígeno periférico muy superior cuando están entrenando que cuando una persona está en reposo, y todos los órganos y sistemas se van a ir adaptando, y el corazón o el sistema cardiovascular no es una excepción para esto, y para eso tiene que convertirse en una bomba más eficiente para poder aportar la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita. Acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo el corazón del deportista se puede adaptar, y para ser más eficiente muchas veces tiene que aumentar el volumen del ventrículo izquierdo para que cada latido pueda aumentar el volumen eyectivo, y esto nos puede hacer confundir con una miocardiopatía dilatada. Hay que hacer el diagnóstico diferencial si estamos enfrente de un paciente que tiene una miocardiopatía, una enfermedad que hace mucha actividad física, o es realmente adaptación al deporte. De la misma forma, los espesores parietales pueden aumentar para tener más potencia en cada latido, y esto nos puede hacer confundir con una miocardiopatía hipertrófica. Si bien el grupo de miocardiopatía compactada, hoy no lo llamamos así, sabemos que la hipertrabeculación del ventrículo izquierdo es una adaptación que se encuentra en un montón de situaciones, y esto muchas veces nos plantea una zona gris que es difícil de evaluar. A su vez, el aumento del tono vagotónico que tienen los deportistas puede estimular la aparición de ciertas arritmias que son normales dentro de esta adaptación que tiene el alto rendimiento, y nos puede hacer confundir con algún tipo de miocardiopatía ritmogénica. Entonces, vamos a ser minuciosos y vamos a tener que evaluar muy bien a este deportista, y vamos a correlacionar qué tipo de actividad física hace, cuánto tiempo entrena, cómo están los diferentes parámetros cuando lo evaluamos, para poder determinar si estamos frente a una adaptación normal, eficiente del corazón, o estamos frente a un paciente con una miocardiopatía. El corazón del atleta, como muchas veces se denomina, es una adaptación que es fisiológica y también es reversible del corazón, y aumenta, como decíamos recién, su eficiencia. Al modificarse el corazón del deportista, al modificarse los parámetros fisiológicos en estos atletas, tenemos modificaciones de los distintos estudios complementarios del examen físico también a la hora de evaluarlos. Por eso la importancia de que los deportistas de alto rendimiento sean evaluados por personas que estén acostumbrados a ver este grupo de población tan importante, porque es diferente a la población general. Hace algunos años ya se presentó este trabajo que muestra cómo podemos tener un semáforo en la evaluación del electrocardiograma, con algunos cambios con respecto al electrocardiograma normal, que en el deportista lo podemos considerar verde, otros cambios amarillos y otros cambios que realmente nos tienen que hacer encender las alarmas. Hoy no estamos tan convencidos de que esto sea exactamente como está graficado acá, pero sí es muy útil que todos los centros de medicina del deporte tengan un algoritmo de estudio y un orden para mejorar la eficiencia del diagnóstico de patología cuando hacemos un estudio complementario. Puntualmente, en el electrocardiograma, acá podemos ver en los gráficos de la derecha, donde cuando nosotros utilizamos un algoritmo como se utilizó en este caso, estas guías del 2017, mejoramos la sensibilidad de los cardiólogos generales, de los deportólogos, de los médicos de atención primaria, de los residentes, y mejoramos la eficiencia a la hora de ir a hacer el diagnóstico de estos deportistas. En nuestro centro hicimos un estudio similar para evaluar la eficiencia que tenía nuestro centro a la hora de evaluar deportistas, y pusimos como gol estándar una de las personas más destacadas de nuestro país en electrofisiología evaluando deportistas, y ese fue nuestro gol estándar. Y nosotros cruzamos los datos siendo doble ciego,
con el informe de los electrocardiogramas informados por cada uno de los médicos que participaban en nuestra institución, incluidos los residentes y fellows, y vimos cómo mejoraba la sensibilidad del diagnóstico utilizando este tipo de algoritmo cuando evaluábamos puntualmente deportistas de alto rendimiento. Y cuando evaluamos deportistas de alto rendimiento, tenemos que tener en cuenta cada uno de los detalles. Sabemos que el hombre no tiene el mismo tipo de adaptación que la mujer. Esto es algo que ya está escrito desde hace muchísimos años. Las mujeres adaptan muchísimo menos la adaptación crónica al alto rendimiento, los cambios que tienen. Son mucho menores que en los hombres y podemos tener algunas diferencias significativas. No tenemos complejos de alto voltaje como podemos ver en los hombres. Hay menos desviación del eje a la izquierda y podemos tener un poquito más de incidencia de onda T negativa en la cara anterior. La miocardiopatía hipertrófica muchas veces es el gran desafío que tenemos los médicos que hacemos medicina del deporte. Tradicionalmente se clasificaba la miocardiopatía hipertrófica de acuerdo al tipo de actividad física, del tipo de deporte que hacía el deportista. Muy distinto es si un deportista hace exclusivamente levantamiento de pesas a un deportista que hace triatlón, por ejemplo. Entonces, en estas clasificaciones más antiguas decíamos que si teníamos una sobrecarga de presión íbamos a tener una hipertrofia concéntrica y si era una sobrecarga de volumen, la hipertrofia iba a ser excéntrica. Hoy sabemos que esto no es así porque la gran mayoría de los deportistas que evaluamos en el consultorio tienen patrones mixtos de adaptación cardiovascular normal. Entonces, hoy sabemos que estas clasificaciones las dejamos un poquito de lado y que todos los deportistas que realmente remodelan el ventrículo izquierdo y las cavidades cardíacas tienen estímulos mixtos a la hora de ser evaluados. Si bien tenemos un montón de trabajos a lo largo de los años, estoy hablando de trabajos clásicos, que nos dicen cuánto puede remodelar el ventrículo izquierdo de un deportista, sabemos que esto tiene ciertos límites. Si tenemos diámetros mayores de 60 milímetros, muy difícil que estos sean adaptaciones normales. Septum o paredes que tengan más de 16 milímetros en hombres o más de 12 milímetros en mujeres, tenemos que encender las alarmas. Esto muy probablemente sea patológico. Cuando el deportista remodela el ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo izquierdo no se reduce, el ventrículo izquierdo o se mantiene o aumenta, ¿no es cierto? Muchas veces el deportista tiene una fracción de eyección menor a la descrita en la población general, pero cuando es menor a 45% en reposo, realmente tenemos que encender alarmas. En nuestro centro tenemos mucha afinidad por la evaluación minuciosa de la función sistólica y utilizamos las técnicas de Speckle tracking para determinar deformación miocárdica. La deformación miocárdica, si bien puede ser limítrofe en muchos deportistas de alto rendimiento, el strain longitudinal global no tiene que caer en una adaptación fisiológica, al igual que la función diastólica del ventrículo izquierdo. Hace poco publicó el grupo de Araceli Boraita, la doctora Boraita la vamos a nombrar varias veces en esta charla. La doctora Araceli Boraita es la persona a cargo del Consejo Superior de Deporte durante más de 15 años, del Consejo Superior de Deporte de Madrid, con un seguimiento único a nivel mundial de una gran población de deportistas de altísimo rendimiento, porque eran todos deportistas de selección española, todos los deportistas olímpicos y demás. Son la población que vamos a ver en los trabajos de la doctora Boraita y tienen series que realmente son únicas a nivel mundial. Ellos publicaron hace 2 años este trabajo que creo que es espectacular y que tiene mucha relación con esta charla, porque acá podemos ver en el gráfico de la izquierda cómo en el seguimiento de más de 3.000 deportistas olímpicos
deportistas de muy alto rendimiento, más del 84% de la población estudiada tenía corazones normales. Es decir, solamente el 16% de estos deportistas tenían remodelación del ventrículo izquierdo, cuando estamos hablando de la masa, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo acá. Entonces, realmente no es tan frecuente encontrar adaptaciones, y mucho menos adaptaciones extremas, como vemos acá, menos del 5% tienen adaptaciones extremas, pero mucho menos es frecuente encontrarlo en mujeres. Las mujeres tienen espesores septales normales. Si vemos una mujer de alto rendimiento que tenga espesores aumentados, hay que encender las alarmas, porque realmente esto se da muy pocas veces, y vemos que más del 92% de deportistas femeninas olímpicas tienen una masa aumentada del ventrículo izquierdo, y cerca del 98% tienen adaptaciones extremas. Entonces, realmente hay que encender las alarmas. En este trabajo también ella publica qué tipo de deporte es el que está más relacionado. No hace falta leer esta diapositiva, simplemente observar las tendencias, y todos los deportes que están acá abajo son los deportes de endurance: triatlón, remo, larga distancia de running, larga distancia de ciclismo. Son los deportistas que más probablemente tengan adaptaciones extremas del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Entonces, si nosotros estamos frente a un deportista de otras disciplinas y tiene adaptaciones extremas, encendamos las alarmas, porque no es lo más común. Inclusive acá en el trabajo ellos proponen este score que uno puede cargar a su paciente con todos los datos que nosotros tenemos de nuestro paciente o de nuestro deportista en el consultorio, y nos van a decir cuántos desvíos estándar está este deportista de la media, para ver si tenemos que encender o no las alarmas teniendo todos los parámetros. Realmente es una herramienta sumamente útil. Hoy disponemos de estudios complementarios para hacer este diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a utilizar toda esta herramienta a lo largo de la evaluación de los deportistas. Los electrocardiogramas con un patrón bizarro realmente muy probablemente tengan que ver con una patología de base, ¿no es cierto?, con una enfermedad, una miocardiopatía. Como decíamos recién, cuando la cavidad del ventrículo izquierdo se achica, tenemos que encender las alarmas. La hipertrofia que tiene la adaptación fisiológica es homogénea, ¿no es cierto? Todo el ventrículo se adapta a esta actividad física. Cuando tenemos patrones atípicos o patrones específicos de miocardiopatía hipertrófica, ojo, encendamos las alarmas. La función diastólica tiene que ser normal en el deportista, como también decíamos recién, la deformación del ventrículo izquierdo. Si nosotros tenemos un paciente, un deportista que hace mucha actividad física de alto rendimiento y que tiene modificaciones cardiovasculares de estructura, tiene que tener realmente muy buena capacidad funcional. Entonces, cuando hacemos una ergoespirometría y vemos realmente la capacidad funcional de este deportista, tiene que ser buena. Si tenemos un consumo de oxígeno disminuido, ojo. Hoy nos apoyamos en la resonancia cardíaca, inclusive cada vez más en nuestro centro utilizamos mucho las técnicas tridimensionales en estos deportistas, porque tenemos técnicas avanzadas, técnicas modernas que nos van a ayudar muchísimo al diagnóstico diferencial. Hoy contamos con una herramienta de ecocardiografía que es el trabajo miocárdico. Cuando nosotros al strain longitudinal global le añadimos al cálculo la poscarga a través de la evaluación de la presión arterial, podemos tener estas curvas espectaculares de eficiencia, de trabajo de cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo, que son técnicas que tienen que estar conservadas, son herramientas que hoy realmente utilizamos mucho. La evaluación de todas las cavidades es muy importante en estos deportistas. La función de la aurícula izquierda tiene que estar conservada en los deportistas. Muchas veces expresa la función diastólica que tenemos en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho pasa exactamente lo mismo. Tenemos estos trabajos clásicos que nos dicen que el ventrículo derecho se puede adaptar.
sobre todo si son deportistas de endurance, deportistas que tienen una capacidad aeróbica muy buena, el ventrículo derecho se puede dilatar, pero existen límites a donde nosotros vamos a decir que son probables adaptaciones al deporte, pero cuando esto se ve superado, tenemos que encender las alarmas, como así la función del ventrículo derecho. La función de la pared libre del ventrículo derecho en los deportistas, medida a través de strain longitudinal, tiene que ser normal. Inclusive, si tenemos mucha adaptación, tiene que ser mayor al strain normal de la pared libre del ventrículo derecho. Hay muchos trabajos evaluando el ventrículo derecho y el remodelamiento del ventrículo derecho. Podemos tener un remodelamiento extremo que muchas veces responde a alguna patología y puede desencadenar arritmias importantes. Y el remodelamiento fisiológico del ventrículo derecho, que es un remodelamiento reversible, tiene que estar relacionado a la carga de entrenamiento. Este es un trabajo del doctor Dasensi, tiene ya algunos años, y relaciona exactamente cuánto se remodela el ventrículo derecho en los deportistas de acuerdo a la carga de entrenamiento semanal. Y mientras más entrenamientos tenemos, y hay que tener en cuenta qué tipo de entrenamiento, ¿no es cierto?, qué deporte practica ese deportista, para saber si este remodelamiento, en muchos casos extremo, está relacionado realmente al deporte que practican. Por supuesto que los valores absolutos son mayores en hombres y cuando los indexamos pueden ser mayores en las mujeres. Voy a hacer 2 o 3 diapositivas con respecto al seguimiento del trabajo del grupo del doctor Lagersh en Australia, porque ellos tienen en cuenta la función del ventrículo derecho, de la pared libre del ventrículo derecho, como un parámetro mucho más accesible que la resonancia cardíaca y con una eficacia para diagnosticar, hacer diagnóstico diferencial entre arritmias malignas que tiene el deportista o adaptaciones normales. La función del ventrículo derecho es muy importante en estos deportistas y tiene que ser normal cuando nosotros nos encontramos frente a un atleta que consulta o que tiene cierto tipo de arritmias. Eventos arrítmicos malignos están, acá tenemos que relacionar el electrocardiograma basal. El electrocardiograma basal es anormal por lo general en estos pacientes. El strain longitudinal del ventrículo izquierdo es anormal. Cuando es anormal hay que encender las alarmas. Alteración de la función del ventrículo derecho es otro parámetro negativo. Y como vamos a ver ahora, él hace una clasificación. Entonces, ello puede estar dilatado en el deportista de alto rendimiento, pero si está dilatado con la función conservada, el riesgo de que sean arritmias malignas es muy bajo. Si está dilatado y tiene la función de la pared libre o del ventrículo derecho disminuida, el riesgo ya es intermedio, pero él pone también este índice que a mí me parece espectacular, que es el índice de dispersión mecánica de la deformación del ventrículo derecho. Entonces, si tenemos dilatación del ventrículo derecho, disminución de la función del ventrículo derecho, y tenemos la dispersión mecánica de deformación del ventrículo izquierdo, realmente podemos tener una alta tasa de diagnóstico de arritmias malignas. ¿Qué es esta tasa de dispersión de la deformación del ventrículo izquierdo? Es cuando evaluamos el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo y vemos que la máxima deformación de cada uno de los segmentos se encuentra en tiempos distintos del ciclo cardíaco. Esto tendría que ser todo uniforme, ¿no es cierto? Y la máxima tasa de deformación de todos los segmentos tendría que ser más o menos en el mismo momento. Cuando tenemos esta dispersión, habla de que el deportista muy probablemente tenga arritmias malignas. Hay una miocardiopatía del deportista, arritmogénica del deportista, que es muy similar a la miocardiopatía arritmogénica por alteración desmosómica. Entonces es muy difícil encontrar este diagnóstico diferencial y todas estas herramientas nos van a ayudar a la hora de evaluar a estos deportistas.
¿Y por qué es tan importante evaluar todo esto? Nuestro grupo de trabajo desde hace algunos años viene estudiando una entidad denominada fatiga cardíaca aguda, que es el impacto que tiene el corazón en el post-esfuerzo inmediato. Armamos el laboratorio de ecocardiografía una semana antes de una ultramaratón, armamos el laboratorio de ecocardiografía justo en la llegada de la ultramaratón y apenas terminan de correr los deportistas 55, 70 kilómetros en montaña con desniveles de más de 2000 metros, hacemos toda una evaluación cardiovascular, incluido el ecocardiograma, y vemos cómo hay un impacto importante en múltiples parámetros del deportista que previamente había sido normal. Acá podemos ver cómo la evaluación pre-esfuerzo, el deportista tiene un ventrículo izquierdo con una función sistólica conservada, podemos ver un ojo de buey acá absolutamente normal, el ventrículo derecho también se ve una deformación conservada, y en el post-esfuerzo inmediato cae el strain longitudinal global, y acá lo consideramos positivo cuando caía más de 5 puntos porcentuales el strain comparado con el previo, y vemos cómo la deformación del ventrículo derecho también se altera significativamente en el post-esfuerzo inmediato. ¿Pero qué vimos? Intentamos ir a buscar cuáles eran los factores independientes para poder predecir qué personas iban a tener más fatiga cardíaca aguda, y vimos que la edad del deportista era muy importante, pero mucho más era el impacto de fatiga cardíaca aguda que los varones en el primer estudio que nosotros hicimos. También evaluamos si la fatiga cardíaca se extendía a otras cavidades y vimos que la aurícula izquierda, acá estábamos utilizando el software viejo, el software anterior, donde engañábamos al equipo, que fue con la tecnología que teníamos disponible en este momento, y veíamos que la función de la aurícula izquierda en el post-esfuerzo inmediato no se veía afectada, pero inclusive en las mujeres había mayor strain en el post-esfuerzo inmediato y no tenemos dilatación de las aurículas en las deportistas senior. Acá hay un cuadrito que nos muestra muy gráfico. Es una de las cosas que tiene hacer alto rendimiento es que cuando uno deja el alto rendimiento en los deportistas senior tenemos más aparición de fibrilación auricular que en la población general. Y esto lo podemos ver acá en la curva en rojo. Como los hombres deportistas senior tienen muchísima más tasa de fibrilación auricular, pero cuando evaluamos, cuando discriminamos a las mujeres, vemos que las mujeres deportistas senior no tienen mayor tasa de fibrilación auricular que los hombres. Tienen menor impacto a nivel de remodelamiento crónico por el alto rendimiento, tienen menos incidencia de fibrilación auricular. Entonces nosotros fuimos a hacer un trabajo evaluando específicamente hombres contra mujeres. Machamos los grupos de acuerdo a la cantidad de horas de entrenamiento, la cantidad de años de entrenamiento, el lugar, el puesto en la carrera, para que sean grupos homogéneos, y vimos que realmente había mucho menos presencia de fatiga cardíaca inducida por el esfuerzo en las mujeres. Hay menos cambios ecocardiográficos por el entrenamiento, menor incidencia de fatiga y menor aumento de ácido láctico. Entonces lo que hicimos en este último trabajo, que lo presentamos hace muy poquito en el Congreso de ACC, fue evaluando específicamente a las mujeres de ultramaratón y vimos si realmente la incidencia de fatiga cardíaca en ellas era significativo. Y acá podemos ver en este gráfico araña, como, bueno, está un poquito borroso acá, pero cómo la función sistólica es lo que más se deteriora en el post-esfuerzo inmediato en las mujeres, medida a través de strain longitudinal global y sobre todo de trabajo miocárdico, que fue uno de los parámetros más significativos en este trabajo que hicimos hace muy poquito, pero que no habían diferencias sustanciales de acuerdo a los cambios anatómicos, no se dilataban tanto el ventrículo derecho como se dilata en el post-esfuerzo inmediato el ventrículo derecho de los hombres. Una de las posturas del grupo de la GERS y de algunos de los grupos europeos es que la exposición repetida a este tipo de eventos de fatiga cardíaca aguda sea la responsable del remodelamiento crónico que tienen los deportistas de alto rendimiento. Entonces, si las mujeres tienen menor adaptación crónica al deporte de alto rendimiento que los hombres, es lógico pensar que también van a tener menor
incidencia de fatiga cardíaca aguda. Este es uno de los trabajos que actualmente está en proceso de ser publicado. Cuando doy estas charlas de alto rendimiento, de zonas grises y demás, o de fatiga cardíaca aguda, hay que entender que la fatiga cardíaca aguda no es una entidad, no es una patología. Hay fatiga cardíaca en todos los órganos y sistemas cuando uno hace deporte de alto rendimiento, y esto no se traduce en algo patológico. Tenemos que entender que el corazón tiene que estar preparado para hacer ese alto rendimiento. Si nosotros vemos que cae la función sistólica, que se dilatan las cavidades y demás, en un corazón patológico, esto puede desencadenar arritmias o puede desencadenar problemas que en reposo no los hubiera desencadenado. Entonces creo que acá está lo importante de entender esta entidad de la que estamos hablando. Pero cuando hablo de todo esto, vemos un panorama gris en el deporte y sabemos que el deporte es salud. El factor de riesgo más importante en la población de toda Latinoamérica, todos los que estamos hoy conectados, tenemos que combatir el sedentarismo, que es el factor de riesgo más prevalente en la población. Y acá está un trabajo presentado recientemente, cómo la actividad física mejora todos los factores de riesgo cardiovasculares con una bibliografía muy contundente y la importancia que tenemos nosotros con nuestro rol de estimular la actividad física en la población. ¿Y cuánto? Y probablemente mientras más mejor. El alto rendimiento no es más saludable que la actividad física con una intensidad intermedia, pero lo más peligroso de todo es el sedentarismo, ¿no es cierto? Entonces hay que estimular la actividad física en toda la población. Bueno, muchísimas gracias. Por último, mencionar que creo que todo esto tiene que estar siendo evaluado para no aumentar los costos en el sistema de salud, para que un deportista por cambios fisiológicos o cambios esperables no sea descalificado, o mucho más importante todavía, que aquellas personas que están en riesgo por hacer deporte porque tienen alguna miocardiopatía o alguna patología importante, sean realmente diagnosticados. Esto tiene que ser evaluado por un algoritmo, por equipos interdisciplinarios, y todo esto tiene que ser almacenado para el seguimiento de estos deportistas. No es gente que nosotros vayamos a apoyar un traductor y vayamos a decir, le pongo el rótulo a esta patología, porque muchas veces es un gran desafío y el seguimiento de ese deportista va a ser lo que nos va a hacer a nosotros tomar las conductas o tomar las determinaciones para hacer diagnósticos definitivos. Con esto termino. Muchísimas gracias. Dejo acá la portada del libro que vamos a presentar. Recién Suilma, la doctora Suilma lo mencionó en el próximo Congreso de ANCAM en Guadalajara, en el Summit con ACE y con la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca. Tenemos el gran privilegio de presentar el libro de imágenes cardíacas en cardiología del ejercicio. Creo que el fuerte de este libro es la calidad impresionante que tienen los autores que están presentes. El grupo de autores ingleses, a través del doctor Sharma, Gatti, Papadakis, todo el grupo de italianos, a través del doctor Corrado, el grupo de médicos españoles, la doctora Boraita, Sarratosa, Gracioli, Descalzo, y todo el grupo de deportólogos y cardiólogos del ejercicio de Latinoamérica, tienen sus capítulos y cada capítulo está escrito por el referente actual de ese tema, así que con muchísimas expectativas y muy contento realmente de poder hacer esta presentación ya dentro de muy poco, que ojalá sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián por la excelente presentación. Hay varias preguntas en el chat que creo que es importante que empecemos a contestar. Seba, pues mira, la primera pregunta aquí es, después de que un atleta elite alcance su máxima frecuencia cardíaca en una actividad física determinada, por ejemplo, eh, correr 1500 metros, ¿cómo debe ser el descenso de la frecuencia cardíaca? ¿Existe algún porcentaje de descenso estipulado según el
tiempo que vaya transcurriendo de recuperación, así dice, ¿eh? Entiendo que quieres saber cómo es el descenso de la frecuencia cardíaca, cómo catalogas tú el descenso de la frecuencia cardíaca, si existe algún parámetro para decir que la recuperación, me imagino, es adecuada en el primer minuto, entiendo, posterior al ejercicio. Claro, cuando tenemos una persona de alto rendimiento, estamos hablando acá de deportistas de alto rendimiento, ¿no es cierto? Cuando tenemos una persona que está adaptada al alto rendimiento y que tiene sus cambios fenotípicos para responder a deportes de alta intensidad, todos los órganos y sistemas son más plásticos, ¿no es cierto? Entonces, volvemos y la recuperación es mejor. Mientras mejor entrenado está el deportista, la recuperación que va a tener va a ser mejor y va a ser mucho más fisiológico. No sé si hace referencia por ahí a lo que estuvimos hablando de fatiga cardíaca aguda. Hay varios trabajos que hacen el seguimiento de los deportistas a lo largo de los días. Es decir, los evalúan a los deportistas una semana antes, post esfuerzo inmediato, donde tiene el mayor impacto, y después se hace el seguimiento de estos deportistas al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, y ven que en las 48, 72 horas todos los parámetros vuelven a la normalidad. O sea que a las 72 horas todo tendría que haber vuelto a la normalidad, a lo que tenía pre-esfuerzo, si es por fatiga cardíaca aguda. Si la pregunta va relacionada a la frecuencia cardíaca, cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo adentro del consultorio, tiene mucho más que ver con lo que hablábamos al principio. La adaptación normal de un deportista, mientras mejor entrenado esté, es mejor la recuperación que tiene después de hacer una prueba de consumo de oxígeno, por ejemplo. Perfecto, Seba. Acá hay otra pregunta de la audiencia. Dice, en el caso de un atleta en edad pediátrica, ¿cuántas horas de deporte semanal sería necesario para hablar de alto rendimiento? ¿Y desde qué edad o desde cuántos años debería ya de empezar a haber remodelación? Esta pregunta es muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena porque ¿qué pasa? Nosotros decimos que a partir de los 14 años los chicos pasan al cardiólogo adulto, ¿no es cierto? Y dejan el pediatra. A partir de los 14 años es cuando podemos encontrar más manifestaciones fenotípicas de miocardiopatías y demás, y ahí es donde nosotros recomendamos hacer una evaluación cardiovascular exhaustiva con ecocardiograma y demás, sobre todo si son chicos de alto rendimiento. Pero también tenemos algunas excepciones, tenemos chicos de 12 años que son grandes jugadores de tenis, grandes jugadores de rugby, que tienen unos físicos realmente muy adaptados al deporte y demás, pero por lo general, en los chicos que tienen edad pediátrica, el deporte es recreativo. Por lo general, un chico cuando se cansa, frena. El deportista adulto tiene que conseguir un lugar dentro de la cancha, tiene que bajar tiempos dentro en una maratón, y ahí es realmente cuando nosotros nos enfrentamos a intensidades muy superiores, tanto carga estática o dinámica del entrenamiento que hacen, y a partir de los 14 años recomendamos que empiecen a hacerse los controles exhaustivos cuando son chicos de alto rendimiento. Por supuesto que acá hay un gris en el medio, ¿no es cierto? Y 14 años no tiene que ser taxativo. Entiendo que por ahí alguna federación o alguna liga tiene que poner una edad, ¿no es cierto? Una línea para decir a partir de acá los evaluamos de tal forma y demás. Pero nosotros cuando los evaluamos a los chicos, por ahí tenemos un chico de 12, 13 años que ya tiene un desarrollo significativo, aunque a partir de los 14 años por lo general es cuando hacemos las evaluaciones más importantes. En edad pediátrica, hacer pruebas de esfuerzo a los chicos es muy rebuscado, no es lo ideal. Muchas veces en bicicleta no llegan a los pedales, cuando se cansan frenan, es recreativo. Entonces, a partir de los 14 años yo creo que sería la respuesta más adecuada para esta pregunta. Ok. Bueno, muy bien, Seba. Aquí hay otra pregunta que también es muy buena. Dice, tú contaste que el strain es global, es normal, es alrededor de -18, ¿no?
Dice que, sin embargo, constantemente vemos pacientes que pertenecen a equipos deportivos con deformaciones de -17, a -15. Algunos estudios dicen que ponen un corte más bajo, de -15. ¿Qué punto de corte nos debe alertar para Exacto. pensar que ya es una mala adaptación al ejercicio? Buenísima la pregunta, buenísima porque la verdad es que muchas veces discutimos justamente esto. -18 no es lo que, no es lo que digo yo, es lo que dice la bibliografía. Este, mm, el strain longitudinal global va a depender de la casa comercial, ¿no es cierto? De acuerdo a qué marca de equipos tenemos, son los valores de corte que vamos a utilizar de strain. Pero ni siquiera la misma casa comercial tiene los mismos valores de corte. Nosotros utilizamos General Electric y desde hace muchísimos años usamos todos los equipos de General Electric. Y los equipos de General Electric previos al 2020 no tienen el mismo valor de corte que los equipos General Electric después del 2020. Entonces, creo que acá es muy importante que cada laboratorio, que cada centro de cardiodeportología tenga sus propios valores de acorte de acuerdo a la experiencia en cuanto a la población que tienen, en cuanto a los equipos que tienen, en cuanto a la infraestructura. Tenemos que tener valores propios para poder confiar en las determinaciones que vamos a tomar. En nuestro caso, el valor de corte, el valor normal del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo es de -20 o de 20, más -3. Entonces, hasta 17 es normal. Hay algunos deportistas que tienen 16, como dicen ellos, y nos genera una duda por ahí cuando los evaluamos. ¿Qué pasa? En los deportistas que están en zona gris y que tienen un strain longitudinal global absolutamente normal, la tranquilidad nuestra es muy grande. Caso contrario, un deportista que tiene todos los estudios complementarios normales y un strain longitudinal global en el límite inferior o un poquitito por debajo, lo seguimos. Realmente esa es la conducta que tenemos nosotros, lo seguimos en el tiempo, no hay otra conducta, no hay otra indicación, pero sí es muy importante que confiemos en el laboratorio que nosotros tenemos. Esto tiene que ser metódico, el estudio se tiene que hacer de la misma forma por los distintos operadores que tenemos en el laboratorio de ecocardiografía para poder confiar en estos estudios. Entonces, estas técnicas son muy buenas, nos ayudan un montón, pero tienen que estar bien realizadas. La gente tiene que saber cómo utilizarla, cómo interpretarla para que realmente sean de utilidad. No sé si respondí la pregunta, Suima, no sé si vos querés agregar algo más, que en este tema sin duda tenés más experiencia que yo. No, yo creo que está muy bien. Más bien, yo creo que resumiendo, diría que un deportista que encontremos quizás, voy a decirlo, dilatación de cavidades derechas. Claro, depende del tipo, ¿no? Ya hablaste tú del tipo de deporte, es diferente el aeróbico, el anaeróbico, etcétera. Pero creo que en general, si nosotros nos llega a revisión un paciente que quiere una valoración por ejemplo, voy a decirlo, maratón, etcétera, y tú ves una dilatación ligera de cavidades derechas, pero con el ventrículo izquierdo con un fenotipo prácticamente normal, la aurícula izquierda con un fenotipo quizás ligeramente dilatado en el límite, pero que la deformación miocárdica, tanto auricular como ventricular derecha e izquierda, con todos los pasos que ya has contado, el step by step de la deformación miocárdica, que no haya riesgo pues de que te estés equivocando, pero creo que si tú tienes valores de corte arriba o sea, el valor de corte de deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, independientemente de deportista o no deportista, que debe encender las alarmas es por debajo de -17%. Entonces, -16% ya es anormal, definitivamente. Y -15 ni se diga. Em, y del ventrículo derecho, el valor de corte último que manejan las guías varía el equipo que estés utilizando, pero definitivamente debajo de -19% empieza ahí a menos que esté leyendo mal el equipo la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Y por ahí hay otra pregunta, esa sería Totalmente. mi respuesta. Y por ahí hay otra pregunta que va muy similar. Dice que el strain de reservorio de la aurícula, tú ya contaste que se modifica, pero ¿hasta qué tanto es permisible
y que no represente un riesgo de FA? Esa es otra pregunta. Bueno, a ver, en eso los pacientes con cirugía de válvula aórtica, nos salimos un poquito del tema, ¿no es cierto? Son los que el strain de la aurícula izquierda es predictor de FA, que es lo que vos me estás preguntando. Mirá, en los deportistas, la adaptación de la aurícula izquierda puede aumentar el volumen en muchísimos deportistas, eso lo vemos habitualmente, y aumenta, como te decía, el volumen, pero la aurícula adquiere una forma helicoidal. Lo patológico es cuando aumenta el índice de esfericidad de la aurícula izquierda. El diámetro antero-posterior, el que medíamos antes en modo M, de la aurícula izquierda, cuando aumenta el diámetro antero-posterior de la aurícula izquierda y el aumento de volúmenes a expensa de este diámetro, aumenta el índice de esfericidad de la aurícula izquierda y este es el predictor más importante de fibrilación auricular porque esto es patológico. Cuando la aurícula izquierda en el deportista aumenta de tamaño, aumenta a expensas del diámetro supero inferior y es helicoidal la aurícula izquierda. De lo contrario, tenemos mayor probabilidad de que ese deportista senior tenga fibrilación auricular. Ok, muy bien. Acá hay otra pregunta muy similar a lo que ya he dicho hace un momento. No podemos responder. Ya hay muchas preguntas, pero voy a elegir algunas. Dice, por ejemplo, teniendo en cuenta las dificultades, justo lo que hablábamos, la dificultad para evaluar al BD por eco, ¿qué papel le ves al 3D del ventrículo derecho? Y valores de corte para volúmenes y fracción de expulsión, para verlo como una adaptación normal al ejercicio. Bueno, recién decíamos, el strain del deportista, el strain de la pared libre del ventrículo derecho en el deportista es mayor. Nosotros por lo general vemos mayor de 23, la deformación de la pared libre del ventrículo derecho. Y se ve muy incrementada. En el post-esfuerzo inmediato es el valor que más impacta, la caída de la deformación de la pared libre del ventrículo derecho. Sin lugar a duda, el 3D es un método muy útil para evaluar el ventrículo derecho. Ya sabemos lo difícil que es evaluar el ventrículo derecho. Creo que acá la diapositiva de los 4 ciegos que van tocando el elefante, ¿no es cierto? Es muy significativa y sabemos que es difícil evaluar al ventrículo derecho con el eco 2D, así que al igual que en la población general, el 3D suma. Creo que la evaluación acá es muy importante en un deportista que tiene arritmias, que tiene dilataciones significativas del ventrículo derecho. Y acá es donde, lo decíamos recién en la charla, la función del ventrículo derecho es un parámetro que realmente tenemos muy en cuenta cuando el deportista tiene arritmias importantes, cuando tiene dilatado el ventrículo derecho, la función del ventrículo derecho es un parámetro fundamental para evaluar. Y acá también evaluamos el índice de dispersión de la deformación del ventrículo izquierdo, como lo decía Laguerre. Este, mm, con respecto a las funciones, igual que en la población general, la función del ventrículo derecho tiene que estar conservada con valores de corte muy similares. Correcto. Fíjate, hay muchas preguntas. Vamos a ver si alcanzamos contestar un par más. Dice, dentro de, no sé cuánto tiempo tenemos, cuánto tiempo más, pero vamos a la siguiente pregunta. Mira, dice, dentro de, sobre todo esta me gusta porque forma parte de uno de los capítulos del libro, ¿no? Dice, la mujer quizás no se adapta tanto. ¿Cómo sería transitar? ¿Cuáles serían los cambios adaptativos en el embarazo, parto, en una mujer que hace ejercicio, una mujer deportista? No sé si entendí muy bien la pregunta, pero el embarazo creo que es una etapa muy importante cuando tenemos alto rendimiento. Hay que modificar la forma de entrenar de la mujer para disminuir los riesgos. Hay cambios hormonales muy importantes y muchas veces el alto rendimiento tiene algunos cambios hormonales o genera o puede inducir algunos cambios hormonales que hay que tener en cuenta.
la actividad física en la mujer embarazada creo que es el tema para charlar. Y la actividad física, acá el músculo esquelético en la mujer cuando se embaraza tiene una función de órgano endocrino muy importante y por eso la actividad física es tan importante a la hora de recomendárselo a una mujer cuando se queda embarazada. Como vos decías, hay un capítulo del libro dedicado exclusivamente al embarazo. Entonces, creo que es apasionante. Acá nos salimos un poquito del alto rendimiento y nos ponemos a hablar un poco de actividad física para la salud. Y el embarazo creo que es un capítulo espectacular para hablar de actividad física. En alto rendimiento, cuando la mujer se queda embarazada, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, hay que cuidar ese embarazo y hay, de acuerdo a la disciplina que practique, es el tipo, de entrenamiento que va a tener que hacer y adaptarlo, a la etapa del embarazo. Es un Perfecto. desafío cuando una paciente, una deportista, nos cuenta que se quedó embarazada, porque acá hay que estar en contacto estrecho con el obstetra, para prescribir actividad física, para no pasarse de actividad física, pero para ser lo suficientemente permisivo para que la mujer pueda seguir activa, que es lo más importante durante el embarazo. Correcto. Por acá hay otra pregunta que creo que es muy importante. Si tengo un paciente o un atleta ciclista que tiene criterios ecocardiográficos para miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y hace una salva de taquiventri en la prueba de esfuerzo asintomático y la resonancia es normal, ¿qué hacer? ¿Qué piensa hacer? A ver, una miocardiopatía ritmogénica con afección del ventrículo derecho tiene que tener una resonancia patológica. Así es. O, está bien, ¿no es cierto? O sea, que la resonancia, no, si tenemos diagnóstico de una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y evidencia de taquicardia ventricular sostenida, estamos frente a un paciente que tiene una miocardiopatía. Entonces ahí tenemos que tomar la conducta de acuerdo a la miocardiopatía, pero si tiene diagnóstico, la resonancia de ese paciente va a ser patológica. La resonancia, la parte de imagen, es uno de los eslabones importantes a la hora de hacer el diagnóstico, de miocardiopatía arritmogénica con afección del VD. Es una de las patologías peligrosas para hacer alto rendimiento y acá lo que hay que hacer, lo que corresponde, es evaluar de acuerdo a la guía, cuándo tenemos que colocar un desfibrilador. Pero en este tipo de patologías, si bien hoy todo lo consensuamos con el paciente y las decisiones que tomamos con respecto al alto rendimiento, este, son en conjunto con el paciente, el 100% de estas decisiones, creo que la miocardiopatía ritmogénica, cuando está diagnosticada, es una de aquellas pocas patologías que no nos dejan tanta duda, por lo peligroso que es aumentar el doble producto, como lo hace el alto rendimiento en nuestros deportistas. También depende de qué disciplina practique, por supuesto. Digo, yo ahí agregaría, no sé si estás de acuerdo, que si bien el eco es importante porque es el primer estudio no invasivo, eh, me imagino que tiene criterios ecocardiográficos, dice, para miocardiopatía ritmogénica se refiere a que quizás tiene los valores de corte, de dilatación, ¿no? De cavidades derechas, etcétera. Pero si tienes eso y la resonancia magnética, que es el estándar de oro, es absolutamente normal, creo que eso, sin duda alguna, descarta totalmente y que quizás lo que estamos viendo en el ecocardiograma, la dilatación de cavidades derechas, etcétera, sea quizás un componente del fenotipo del deportista, del corazón del deportista. Aún más si vemos que la deformación miocárdica, tanto derecha como izquierda, es absolutamente normal, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Seba? Ujú. 100% de acuerdo, o sea, cuando tenemos diagnóstico de miocardiopatía ritmogénica con afección del VD, o sea, la resonancia es patológica, la resonancia nos muestra, los criterios mayores para hacer este diagnóstico. Si la resonancia es normal, si la función del ventrículo derecho es normal,
ese deportista no va a tener un diagnóstico probablemente de miocardiopatía arritmogénica. Correcto. Bueno, nos dicen que nos quedan un par de minutos. Vamos a dar pie a una última pregunta. Dice, Dale. hay un paciente que se va al maratón de Chicago y es un hombre de 46 años, sin factores de riesgo cardiovascular, asintomático, que en el electro tiene bloqueo de rama izquierda. Perdóname, tiene hipertrofia ventricular izquierda. La prueba de esfuerzo hace 17 METs. La respuesta pronotrópica y presora son normales. Y se le hace un eco y tiene hipertrofia ventricular con incremento en el volumen de fin de diástole, incremento en el área telediastólica del ventrículo derecho, dilatada la aurícula, 41 mililitros metro cuadrado, FEBI de 55 y strain de -16. ¿Cuál sería la conducta con este paciente? Función diastólica normal. Claro, bueno, miocardiopatía, antes decíamos miocardiopatía hipertrófica, era contraindicación de actividad física de alto rendimiento, ¿no es cierto? Hoy sabemos que hoy tenemos un montón de deportistas que tienen diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica de bajo riesgo que hacen alto rendimiento. Sabemos cada vez que podemos llegar a ser más permisivos y no tienen criterios de alto riesgo, justamente. O sea, si el paciente no tiene taquicardia ventricular, no tiene aneurisma apical, no tiene obstrucción del tracto de salida, no tiene historia familiar de muerte súbita, prematura, o no tiene antecedentes él de una muerte súbita abortada, este, también tenemos muy en cuenta la resonancia cardíaca, porque la cantidad de fibrosis el ventrículo izquierdo hoy es uno de los parámetros que cuenta a la hora de evaluar pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Pero actualmente tenemos un montón de pacientes con miocardiopatía hipertrófica de bajo riesgo que hacen alto rendimiento. Acá creo que es muy importante mencionar dos o tres cosas. Esto tiene que saberlo el paciente tiene que elegir qué tipo de actividad física va a hacer de acuerdo a la patología que tiene, sabiendo los riesgos y los beneficios de la actividad física que practica. Entonces, si él sabe cuáles son los riesgos, uno se lo explicó muy bien, inclusive a muchos deportistas, nosotros le podemos mostrar la bibliografía en la que nos basamos para tomar las conductas, la decisión compartida es más fácil. Y por otro lado, en todos estos deportistas que tienen alguna patología determinada, anomalía de las arterias coronarias de bajo riesgo, miocardiopatía hipertrófica, otro tipo de patologías, es muy importante formar al paciente y a todo su entorno en qué hacer si ese deportista tiene una muerte súbita. Concientizar de la formación de espacios cardioprotegidos, que el deporte se realice en lugares que pueda tener atención médica, que el entorno lo sepa, que el club pueda tener a los participantes del club en cursos de RCP, en cursos de utilización del DEA, y todo ese entorno deportivo y estimular la generación de espacios cardioprotegidos alrededor de todos estos deportistas, creo que es muy importante porque muchas veces son el estímulo para estos lugares para convertirse en zonas cardioprotegidas, que realmente es muy importante porque no sabemos quién va a ser una muerte súbita. Sabemos que todos aquellos deportistas que tienen todos los parámetros normales tienen mucha menos chance de hacer una muerte súbita que los pacientes que tienen patología y que hacen alto rendimiento, pero realmente no podemos asegurar quiénes van a ser y quiénes no muerte súbita, entonces generar estos espacios es muy importante. Muy bien, pues no sé si quedó, creo que quedó muy claro el mensaje. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia. Creo que por ahí alguna otra de las mujeres en cuanto al, nuevamente el ejercicio y la mujer. Em, La mujer adapta mucho menos que el hombre. Hay que encender alarmas cuando vemos mujeres, aunque sean deportistas de muy alto rendimiento, que tienen cavidades dilatadas, que tienen espesores aumentados, por más alto rendimiento que tengan,
encender las alarmas, estudiarlas a fondo. Las mujeres de raza negra pueden tener un poquito más de septum. Las series que incluyeron mujeres de raza negra este, publican hasta 12 milímetros de espesores septales como espesores normales. Cuando no hay mujeres de raza negra incluidas en la serie de deportistas femeninas, no hay adaptaciones de más de 11 milímetros de septum. Entonces, realmente, si tenemos una mujer con hipertrofia ventricular izquierda, hay que encender las alarmas y estar seguro de que es normal. De acuerdo. Pues yo creo que el mensaje es bastante claro. Creo que tenemos que vigilar a estos pacientes. Yo, por ejemplo, el caso de la doctora Nelva, dice, ¿qué hago con este paciente? Eh, Tú hablabas de la resonancia, ¿no? O sea, el paciente es un hombre sano, entiendo, que va a un maratón y que hace una prueba de esfuerzo con 17 meds, que son muy buenos, que le encuentra hipertrofia ventricular, excéntrica, de Sí, hecho, sí, que son cambios, sí. todo, hasta ahí todos son cambios adaptativos al ejercicio, ¿no? Inclusive el ventrículo derecho, la aurícula izquierda dilatada igual no me preocupa, pero donde yo creo que es la preocupación un poco de ella es en el strain longitudinal global. Y ahí yo quiero un poco enfatizar, recuerden ustedes que un parámetro no hace diagnóstico de nada, que tenemos que cerrar el fenotipo de nuestros pacientes, en este caso del deportista, haciendo, pues, haciendo uso de todas las herramientas que tenemos. Si es un paciente que definitivamente todo lo demás es normal, quizás habría que repetirlo, eso es lo que yo haría, repetir el strain longitudinal global, verdaderamente enfatizar si este strain es absolutamente real y es de -16, buscar si existe, porque la función diastólica es normal, eh, hace 17 meds, solo tiene hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Estás de acuerdo, Seba, que Totalmente. o sea, un solo parámetro, o sea, de strain debajo del valor de corte no me va a dar a mí el punto clave para decir, sabe que no puede hacer ejercicio? Yo antes, si corroboro ese strain bajo del ventrículo izquierdo y además el ventrículo derecho también tiene un strain bajo y la aurícula izquierda, etcétera, pues ahí quizás habría que hacer una resonancia magnética cardíaca, que era lo que tú comentabas. Y Lo que pasa, Zulma, es que hoy tenemos pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica que hacen alto rendimiento y no tienen contraindicación de alto rendimiento. Y cada vez somos más permisivos. Cuando no tienen criterio de alto riesgo, aunque tengan diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, van a poder seguir haciendo alto rendimiento. Tenemos que ser exhaustivos en la evaluación de estos pacientes. Podemos poner un holter, podemos hacer un holter intraesfuerzo. Por supuesto que todos ellos vamos a tener resonancia cardíaca, o por lo menos la vamos a indicar para intentar detenerla, porque el porcentaje de fibrosis en el paciente que ya tiene diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica es muy importante. Si tenemos dudas si es una adaptación o es hipertrófica, la cuantificación del volumen extracelular a partir de técnicas de T1 y T2 son técnicas que hoy nos aportan una ayuda muy, muy grande para hacer diagnóstico diferencial. Entonces vamos a hacer resonancia cardíaca y vamos a buscar estos criterios de alto riesgo. Si no tiene criterios de alto riesgo, el deportista va a continuar con actividad física o por lo menos no tiene contraindicado. Hay que explicárselo muy bien a él y tiene que entender y tenemos que tomar la decisión junto con el deportista. Totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. correcto. Bueno, pues ahora sí ya nos dijeron tras bambalinas que tenemos que Los cerrar. aburrimos, los aburrimos, Sí, Zulma, es correcto. No, para nada, yo no creo que los hayamos aburrido. Nos han dicho que tenemos que ¿no? cerrar. Creo que hiciste un buen resumen, excelente, y que bueno, las preguntas se han contestado de manera muy explícita. Así que bueno, le agradecemos a toda la audiencia el estar De haber estado aquí conectados y hasta ahorita. para cerrar, simplemente hacer un comentario. En noviembre tenemos el curso de Valdebrón en Barcelona. Creo que es uno de los cursos de habla hispana más importantes que tenemos a nivel mundial, o por lo menos desde mi punto de vista es el mejor curso de habla hispana que tenemos disponible actualmente. Es una semana completa en Barcelona, donde se tocan todos los temas de imagen cardíaca, multimodalidad. El día sábado tenemos todo un taller de cardiología del ejercicio, así que
los que estén interesados tengan la posibilidad y demás, revisen la página de CICIAC, donde está todo el programa y todos los detalles de este curso. Nada más. Muchas gracias, Wilma. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Seba. Gracias, doctor Jaime. Le damos la palabra. Gracias a todos. Bueno, Sebastián, un abrazo enorme, muchas gracias, Wilma, a ti por la moderación, de verdad que fue una brillante sesión y los esperamos en los próximos 15 días en otro webinar CISIAC con otro líder en otro de los temas de multimagia. Un abrazo para todos y los esperamos en Barcelona en el curso de Arturo y de José, que sin duda alguna es un curso poderoso que no se lo pueden perder. Un abrazo para todos, muchas gracias por acompañarnos esta noche.